Ejercicio de geometría, ¿vale? Tenemos por un lado, es parecido, muy parecido a un ejercicio de la PAU que se puso, pero el apartado C se ha cambiado. Tenemos por un lado una recta R, esta es la ecuación continua de la recta, y otra recta S, esta es la ecuación en paramétrica de la recta S. ¿Vale? Como siempre sabemos que lo que nos interesa es trabajar con, si es una recta, con el punto de anclaje, un punto que pertenezca a la recta y un vector director, ya en ambos casos. Por lo tanto, tenemos que saber todos obtener los ingredientes básicos de la recta a partir de las ecuaciones. Entonces, a partir de la ecuación continua obtengo un punto y un vector director. Y a partir de la ecuación paramétrica obtengo el punto de anclaje también y un vector director de R y S. Y con estos ingredientes son con los que yo voy a trabajar. Entonces nos piden que calculemos K para que R y S sean coplanarias. Y la condición para que sean coplanarias la tenemos aquí. Las rectas R y S son coplanarias y los vectores directores V su R y V su S y un vector que une un punto de R con otro de S, esos tres vectores son coplanarios. Porque si así no fuera, R y S serían rectas que se cruzan. ¿Se ve? Bien. También puede pasar que las rectas R y S fueran paralelas, pero esa condición es extensible para ese caso. ¿Sí o no? Siguen siendo coplanarios. Lo único que sería de rango 1 en lugar de rango 2. No, perdón, de rango 2. Me rectifico, perdón. Vale, entonces, trabajando con estos tres vectores, el que une P su R con P su S, VR y V su S, puedo determinar si las rectas son coplanarias, si son paralelas o también si son coincidentes, ¿no? Bien. En nuestro caso, como hay que calcular K para que sean coplanarias, pues a partir de los ingredientes, digo, construyo P su R y el vector que une P su R con P su S, ¿vale? Es decir, fijaos, si estos tres vectores están en el mismo plano, si son linealmente dependientes, es decir, que esto tiene rango 2. Y habría que decir, o rango 1, ojo, porque también podría pasar que el rango fuera 1. Lo que pasa es que en este caso estaríamos hablando de que las rectas son coincidentes, ¿sí o no? Pero siguen siendo coplanarias. Están en los mismos planos, ¿no? En varios, en muy infinitos, pero siguen siendo coplanarias. En todo caso, está claro que el rango no puede ser 3. Esa es la cuestión, que el rango tiene que ser menor que 3, estrictamente. Para lo cual, si construyes el vector que une P su R con P su S, que es este, restando las coordenadas, P su S menos P su R, como siempre, pues para ver si son coplanarios, pues bueno, hago el determinante de los tres y imponiendo que sea 0, estoy imponiendo que sean linealmente dependientes y por tanto se trata de desarrollar el determinante, ¿vale? Este es las coordenadas de el vector de P su R, P su S, esta es V su R y esta es V su S, ¿sí? Y entonces hacemos el determinante, lo igualamos a 0 y despejamos K para que valga 0 y obtenemos que K vale menos 1. Es decir, si K vale menos 1, es importante poner la conclusión en el examen de la PAU, ¿vale? Si K es igual a menos 1, las rectas R y S son coplanarias. Dejo aquí un instante esto para que podáis hacer un pantallazo y continuamos con el apartado B. Bien, vamos ahora a hacer entonces el apartado B que nos dicen. Para el caso anterior, para K, en este caso sería K igual a menos 1, que es lo que nos salió en el apartado A, ¿sí? Hallar la ecuación del plano que contiene a ambas rectas. Bueno, decir que como según el apartado A, para K igual a menos 1, R y S son coplanarias, como son coplanarias, existe dicho plano, ¿sí o no? Bien.
obtengamos aquí, tenemos aquí los dos ingredientes de cada una de las rectas, el punto y el vector director, para R y para S, ¿vale? El punto que pertenece a la recta R, el vector director y lo mismo para S. Esto está obtenido nuevamente de las ecuaciones R y S de la recta, ¿vale? Pues ¿cuál es el plano? Pues el plano, obviamente, está determinado por un punto y dos vectores directores. Bien, repito, un plano queda determinado por un punto y dos vectores directores, ¿sí o no? También lo puedo determinar mediante un punto y el vector perpendicular, el vector normal al plano. En este caso, como tengo las dos rectas, como sé que dicho plano contiene a las rectas R y S, como punto puedo tomar el que yo quiera, cualquier punto de la recta R o cualquier punto de la recta S. En particular hemos tomado P sub S, el punto con el que hemos obtenido de la recta R, de la recta S. ¿Se ve o no? Y elijo la opción de construir el plano a partir de los vectores directores porque tengo dichos vectores directores a través de las rectas, porque son los vectores directores de las dos rectas, al estar contenidas en el plano, también son vectores directores del plano. Bien, entonces tengo aquí, por tanto, el plano determinado por este punto y estos dos vectores directores del plano. Y me pregunta un alumno por aquí, me dice, oye, ¿cambia la fórmula del plano dependiendo de si coges un punto u otro de anclaje? O incluso te añado, dependiendo de si coges vectores directores diferentes. También. Y la respuesta es sí. Lo que pasa es que las ecuaciones son equivalentes. Es decir, un plano tiene infinidad de ecuaciones, tanto paramétricas como generales, pero todas han de ser equivalentes, es decir, tener la misma solución. Para responder a otra pregunta que me hace el mismo alumno, aunque las ecuaciones sean diferentes, el plano no es diferente. ¿Se entiende? Es decir, es que un plano tiene infinitas ecuaciones paramétricas e infinitas ecuaciones generales, pero todas ellas equivalentes. Pues bien, tenemos aquí los ingredientes para el plano pi. Y ahora ya una cuestión básica, una herramienta básica, que es, a partir del punto y dos vectores directores del plano, construir la ecuación del plano. Si es la ecuación paramétrica, se hace de una manera, y si es la ecuación general, se hace de otra. Bien, para la ecuación general, que es el caso de cómo lo hemos resuelto, ¿sí? Una cuestión a añadir es que VR y VS no son proporcionales, esto es importante, ¿sí o no? Porque si no, ojo, a ver cómo haríamos esto, ¿vale? Si son proporcionales es que son paralelas y ahí hay que tomar otro vector por ahí. Pero no es el caso, entonces así construimos la ecuación general del plano conocidas el punto del plano, un punto que pertenece al plano y dos vectores directores. A partir de un punto y dos vectores directores construimos la ecuación del plano mediante este determinante. Aquí tenemos las coordenadas del vector de un vector director, aquí tenemos las del otro, y esto se construye con el punto del plano. X menos la primera coordenada del punto, y menos la segunda coordenada del punto, y z menos la tercera coordenada del punto. Que como veis, si he tomado este, sería x menos 1, y menos 2, z menos 0. Bien, una vez hecho esto, igualado a 0, ¿vale? Pues igualado a 0 obtengo, desarrollando el determinante, la ecuación general del plano. Dejo para que penséis cuál es el sentido geométrico de que este determinante valga 0. Bueno, dejo esa pregunta en el aire. En definitiva, lo que quiere decir es que, bueno, aquí están las coordenadas que unen P, el punto de anclaje, P sub S, del plano, con
con un punto genérico del plano x y z, y entonces, claro, estos tres vectores tienen que ser linealmente dependientes para que x y z pertenezcan al plano. Pero bueno, esa sería la explicación, no me voy a enrollar con ello. Obtenemos así la ecuación general del plano pi. Y bueno, una anotación. Ojo, también se puede obtener la ecuación general del plano tomando como n sub pi el vector perpendicular, el producto vectorial entre u sub r y u sub s, y utilizando el punto p sub s haciendo lo que pertenezca a pi. Pero bueno, eso es otra manera, ¿vale? No me meto en ello. Y con esto hemos terminado el ejercicio, lo que nos piden, el plano, ¿vale? Pero vamos a atender a la observación que hicimos aquí. ¿Qué pasa si son proporcionales VR y VS? ¿Cómo haríamos este ejercicio? El mismo apartado. Si son proporcionales es porque son paralelas las rectas o coincidentes. ¿Sí o no? Si son coincidentes, lo que pasa es que hay todo un haz de planos, hay infinitos planos. Pero si son paralelos, R y S, si son rectas paralelas, sí que tenemos un plano que los contiene. Pero ojo, ahora es diferente el trabajo que hay que hacer, ¿no? ¿Sí o no? Bien. Tomaríamos, ¿vale? Como vectores directores de pi a v y al que une p sub r con p sub s. ¿Se ve? V sub r, por ejemplo, y este vector y este. Y ya son dos vectores directores del plano que los contiene, y con ello trabajamos. ¿Vale? Esto en el caso en el que te encuentres con esa singularidad, es que las rectas sean paralelas. Bien, y vamos ahora a hacer el apartado C, pero antes os dejo aquí para que podáis hacer un pantallazo del ejercicio y pasamos al apartado C. Bien, vamos a ver el apartado C, que nos dan para valor de k igual a 1, hallar la ecuación de la recta perpendicular común a las rectas dadas. Vale, cuidado, en la versión original de este problema, en la PAU, no decían para k igual a 1, sino para el caso del apartado A. Sería k igual a menos 1. Ahí son coplanarias y entonces la resolución es diferente y más sencilla. ¿Vale? Voy a hacer un pequeño paréntesis para analizar cómo se resolvería en su versión original, ¿vale? Del problema de la PAU. En ese problema, pues las dos rectas R y S son paralelas, son coplanarias. Sería aquí para k igual a menos 1, ¿vale? Que no es el caso de este ejercicio. Y entonces, pues nada, pues la recta perpendicular común a ambas rectas, dado que se trata de dos rectas coplanarias, pues sería, pues puedo tomar como punto para la recta donde se cortan las dos rectas, ¿sí o no? Y luego como vector director, el vector normal al vector VR y VS. Ese es el producto vectorial de VR por VS, ¿sí o no? Tendríamos un punto y un punto de anclaje para la recta perpendicular común y el vector normal, que es el producto vectorial de los dos vectores directores de R y S. Aquí lo tenemos dicho, ¿vale? ¿Vale? Es decir, en este caso R y S son coplanarias, la obtención de la recta perpendicular común es mucho más sencilla, ¿vale? Se ve aquí claramente. En este caso tomamos como vector director de la recta R, la perpendicular común, al producto vectorial entre VR y VS. Y tomamos como punto de anclaje a la intersección entre las dos rectas. Bien, pues de todas formas vamos a proceder con nuestro ejercicio en el que k vale 1, que es un caso diferente. Obtenemos aquí, presento aquí los ingredientes de nuestras dos rectas R y S para el caso k igual a 1. Indicar que si R y S se cruzan, ¿vale? En este caso no son coplanarias, ¿vale? Voy a hacer este ejercicio por varios métodos, ¿vale? Este es un ejercicio estándar
de geometría de segundo de bachillerato. Es decir, te dan dos rectas y encontrar una recta perpendicular común a ambas, siendo que estas rectas se cruzan, ¿vale? Hay varios métodos, yo creo que he explicado 3, pero aquí lo voy a desarrollar por 2 métodos. El primero, pues, es interesante, además es importante porque es el más sencillo, ¿vale? Bien, pues entonces aquí lo puedo obtener mediante intersección de dos planos. Consideremos dos planos, ¿vale? Fijaos, esto es un método estándar para calcular la ecuación de la recta perpendicular común a dos dadas que se cruzan, ¿vale? Por un lado, bueno, puedo obtener vector perpendicular a ambas rectas multiplicando por el producto vectorial de los vectores directores de R y S, ¿sí o no? ¿Vale? Obtenemos el producto vectorial. Este vector es perpendicular, es vector director de la recta, ¿sí o no? Bien, pues esa recta la voy a determinar como intersección de dos planos. Son estos dos planos, los dos planos siguientes, pi1 y pi2. Pi1 es un plano que contiene a la recta R por un lado y además tiene a VT, que es este, como vector director. Bueno, una cuestión importante es que el vector producto vectorial V sub R por V sub S es perpendicular a R y S, me sale este, pero yo para trabajar puedo trabajar con cualquiera de sus proporcionales, en concreto con este, el 0, 2, 1. ¿Sí? ¿Vale? Bueno, en definitiva, que puedo trabajar con un vector y todos sus proporcionales, ¿vale? Este vector es vector perpendicular a ambas rectas, porque procede del producto vectorial, ¿sí o no? De los dos vectores directores de R y S. Y en consecuencia me sirve como vector director de la recta perpendicular a ambas. A esa la voy a llamar recta T, ¿vale? ¿Vale? Esto lo hacemos, cogemos este porque es más sencillo. Pero la expresión de ese vector es diferente, es otro vector más corto, más sencillo pero bueno, que tampoco hay por qué hacerlo. Pues bien, digo que este vector, mejor dicho, es perpendicular a las rectas R y S y en consecuencia me sirve como vector director de R de la recta perpendicular a ambas rectas. ¿Vale? Bien. Oye, una pregunta. Dos planos que tengan como vector director este vector, cuanto menos si se cortan en una recta, esa recta tiene que ser paralela a la buscada, ¿verdad? Bien, pues voy a construir dos planos que no solo se cortarán en una recta paralela, sino que se van a cortar en la mismísima recta perpendicular a ambas rectas. ¿Cómo? Pues mirad, pensemos en este plano, pi sub 1. Pi sub 1 es un plano que contiene a la recta R, o sea, todos los puntos de la recta pertenecen al plano pi sub 1, y además V sub t, que es este de aquí que hemos llamado, ¿vale? Que es el director de la recta buscada, V sub t es vector director de pi sub 1. ¿Sí? Esto significa que nuestra recta buscada está contenida en pi sub 1. O sea, que la recta T está contenida en pi sub 1. ¿Vale? Lo añado aquí. ¿Sí? Hacemos lo mismo con pi sub 2. Pi sub 2 va a ser un plano que contiene a S, a todos los puntos de S, por tanto, y además tiene como vector director V sub t, también, el de la recta perpendicular. Y por tanto, también podemos afirmar que la recta T que buscamos está contenida en pi sub 2. Entonces, la intersección de pi sub 1 y pi sub 2, ¿quién va a ser? La recta buscada, la recta perpendicular común a ambas rectas que se cruzan. Entonces, esta es la clave. Para encontrar la recta perpendicular común a ambas rectas, construyo dos planos, ¿vale? Que son este. Un plano que contiene a la primera recta y tiene como vector director al vector normal a ambas rectas, el que hemos obtenido con el producto vectorial. Lo mismo, otro plano, pero que en este caso contiene a S
y que tiene como vector director el vector director de la recta que buscamos, o sea, el perpendicular a ambas rectas. ¿Se ve la idea? Y luego, intersecando estos dos planos, obtengo la recta. Este método es el más sencillo desde el punto de vista numérico, de cálculo. ¿Por qué? Porque obtienes este plano, obtienes este, y con la intersección de ambos planos estás obteniendo la ecuación general de la recta buscada. O sea que realmente operar es más sencillo. Desde el punto de vista del cálculo, este método es más sencillo. ¿Vale? Ahora solo nos queda encontrar las ecuaciones de pi1 y pi2. Con estos datos, si contiene a r pi1 es porque un punto del plan de la recta pertenece al plano, se lo doy. Que el vector director de r también es director del plano, pi1, se lo doy. Y además aquí tengo otro vector director de pi1, el de vt. ¿Sí? Aquí obtengo los ingredientes de pi1 y como siempre obtenemos la ecuación general planteando este sistema, este determinante. ¿Sí? Aquí tenemos las coordenadas de un vector director, aquí el de otro y aquí x menos el punto. Y menos el punto, z menos el punto. ¿Vale? Hacemos lo mismo con pi2. Si sabemos que pi2 contiene a s, pues un punto de S, el punto de S se lo puedo dar al plano. Y el vector director de S es vector director del plano. Además, sabemos que P sub T es director del plano pi sub 2. Con esto tenemos un punto de anclaje y dos vectores directores para el plano pi sub 2. Y como siempre, planteando el determinante, obtengo la ecuación general de dicho plano. Y entonces mi recta es la intersección de este plano y este plano. ¿Vale? Y como tal, me vale con plantear así la ecuación, porque la ecuación general de una recta la puedo ver como la intersección de dos planos. Esta es la recta buscada. Dejo aquí un poquito para que hagáis pantallazo del método primero. Y vamos a pasar al método segundo, que es mediante la obtención con el punto genérico. ¿Vale? Este es sencillo, pero un pelín más farragoso porque hay que operar. Y ahí te puedes equivocar. Pero lo que me interesa del método del punto genérico, o el vector genérico en este caso, es como metodología general. Ante una pregunta un poco inesperada, este te salva. El método del punto genérico. Para hacer la recta que se cruzan entre dos rectas, yo lo hago, pero para explicar, mejor dicho, el método del punto genérico. ¿Se ve? Pero yo haría, según el apartado A, este ejercicio. Pero cada uno como quiera. Paso a desarrollar por el segundo método, mediante el punto y vector genérico. De la recta R, como tenemos todos sus ingredientes, puedo tener las ecuaciones paramétricas, ¿sí o no? Las ecuaciones paramétricas, que son estas, ¿sí? Conocemos el punto de R, que es el 2, 1, menos 1, y el vector director de R, que es 1, 1, menos 2, y lo mismo con S, y así obtenemos las ecuaciones paramétricas de R y S. ¿Vale? Y una observación importante. Aquí, ¿qué hago? Date cuenta de que es importante utilizar diferentes nombres para los parámetros de R y S, para no liarse. Si llamas lambda a los dos o nu a los dos, estás refiriéndote con el mismo nombre a parámetros diferentes. Bien, una vez que tienes las ecuaciones paramétricas, obtengo de manera sencilla la expresión de los puntos genéricos de R y de S. Cualquier punto de la recta R lo puedo expresar así. Y cualquier punto de la recta S lo puedo expresar así. Tú me das un lambda y yo te doy un punto de la recta R. Tú me das un nu y yo te doy con esto un punto de la recta S. ¿Me seguís? Bien. Bien. Consideramos ahora el vector genérico que une el punto genérico de R con el punto genérico de S. ¿Por qué?
Porque dicho vector lo que voy a hacer es imponer que sea perpendicular a las rectas. O sea, obtenemos el vector genérico que une P sub R con P sub S. ¿Esto qué es? Esta expresión, si resta, es restar P sub S menos P sub R, ¿vale? De aquí. Si operas, hacerlo vosotros, si restas esto menos esto, obtienes esta expresión. ¿Esto qué es? Pues es cualquier vector que une. Son los vectores que unen cualquier punto de la recta R con cualquier punto de la recta S. ¿Sí o no? De todos esos, ¿cuáles busco yo? Solo un vector. ¿Cuál? El que une esos dos puntos, uno de R y otro de S, que hacen que esa recta es perpendicular a R y a S simultáneamente. Bien, entonces, ¿qué hago? Pues impongo que este vector genérico sea perpendicular a V sub R y a V sub S por otro lado. ¿Cómo hago eso? Imponiendo que el producto escalar valga 0. Porque dos vectores son perpendiculares si el producto escalar vale 0. Aquí lo tenemos, dado que la recta T que buscamos es perpendicular a R y S, imponiendo que P sub R, P sub S sea perpendicular a R y S, podemos obtener los puntos, los voy a llamar P sub R sub 0 y P sub S sub 0, por donde pasará la recta T, perpendicular a ambas. ¿Se entiende? Así que ya solo queda operar con ello. Cojo el vector genérico P sub R, P sub S, que es este. Al ser perpendicular a V sub R, tiene que ser que el producto escalar con V sub R valga 0. Aquí tenemos la expresión del vector genérico P sub R, P sub S, que multiplicado escalarmente por el vector 1, 1 menos 2, como son vectores le ponemos la flecha, ¿vale? Entonces, multiplicando, haciendo producto escalar, ¿vale? Pues tiene que ser 0. Obtenemos aquí esto, ¿vale? Entonces, haciendo el producto escalar, igualando a 0, obtenemos una ecuación que me liga lambda con nu. ¿Sí? Bien. Hacemos lo mismo con el otro vector director. O sea, el vector genérico que une P sub R con P sub S tiene que ser perpendicular a V sub S también, puesto que ha de ser también perpendicular a esa recta, tanto a R como a S. Esto es, que el producto escalar valga 0. Tenemos aquí la expresión del vector genérico que une P sub R con P sub S y el vector P sub S, el director de la recta S, y imponiendo que valga 0, obtengo otra ecuación que me liga lambda con nu, pero que atiende a la necesidad de que sean vectores perpendiculares. ¿Sí o no? Entonces, si resuelvo el sistema, que por cierto, la solución es esta, ¿sí? Resolviendo este sistema, claro, obtengo el parámetro lambda y nu. Y con esto tengo los dos puntitos de oro, que unidos forman un segmento perpendicular a las dos rectas. ¿Sí? Y por tanto, por ahí pasa la recta perpendicular, por P sub R y P sub S, para estos valores de los parámetros lambda y nu. Entonces, lo que procede a hacer ahora es, a partir de estos valores, obtengo los puntos, ya no genéricos, sino concretos. ¿Vale? Y entonces, el punto de R para lambda igual a menos 3/5, te vas a la expresión del punto genérico, que lo tenemos aquí, y donde pones lambda pones menos 3/5, ¿vale? Y obtienes así el punto en cuestión. Y lo mismo haces con P sub S sub 0. Para nu igual a 2/5, te vas a la expresión del punto genérico de la recta S, sustituyendo ahí, obtienes el punto este. ¿Sí? Y ahora la recta pedida es la que pasa por este punto y por este. Esto ya obtienes el vector director de la recta, pasa por aquí, pues la paramétrica la tenemos aquí.
Se ha visto, este sería el otro método, un poco más farragoso, pero a mí me interesa porque realmente la técnica del punto genérico nos resuelve muchísimos problemas que muchas veces se nos escapan. ¿Sí? Entonces dejo esto aquí para que podáis hacer un pantallazo del apartado B. Esto y esto. Y con esto nos despedimos.